Haz esto y la Santa Muerte actuará por ti de inmediato. Escucha con atención, porque esto no te lo han dicho antes. No es un rezo común, no es una vela de cierto color, no es un día específico ni una promesa repetida 1000 veces. Esto va más profundo. Tan profundo que muchos devotos pasan años frente a su altar sin darse cuenta de que existe. La Santa Muerte no solo escucha palabras, escucha estados del alma. Y ahí comienza todo. Muchos llegan a ella cargando cansancio, deudas, traiciones, enfermedades, abandonos, noches sin dormir, lágrimas que nadie vio. Llegan pidiendo ayuda urgente, justicia, alivio, protección. Y ella escucha. Siempre escucha. Pero hay algo que casi nadie hace, algo que abre una puerta inmediata, algo que provoca que su energía se mueva sin demora. No es pedir más fuerte. No es prometer más cosas. No es suplicar. Es hacer un acto silencioso que reordena tu destino. El acto que nadie te explicó. La mayoría de los devotos hablan, pero no se detienen. Viven en una lucha constante, trabajar, sobrevivir, aguantar, resistir. Van al altar con la mente llena de ruido, con el corazón apretado, con el alma en modo defensa. Lo que casi nadie hace es esto. Detenerse de verdad, aunque sea unos minutos, y aceptar una verdad incómoda sobre su propia vida. No frente a la gente. No en redes. No para quedar bien con nadie. Solo tú y ella. La Santa Muerte responde con rapidez cuando detecta algo muy específico, honestidad cruda sin maquillaje. No la honestidad bonita. No la que suena espiritual. Sino esa que duele admitir. Como decir, en silencio o en voz baja. Santa Muerte, estoy cansado de ser fuerte. Santa Muerte, tengo miedo de que nada cambie. Santa Muerte, estoy enojado con la vida. Santa Muerte, he perdido la fe más veces de las que admito. Esto no es debilidad. Esto es alineación. Cuando haces esto, algo se rompe por dentro. Y cuando algo se rompe de verdad, ella entra. El error que casi todos cometen. Muchos devotos creen que la Santa Muerte actúa cuando uno demuestra devoción externa. Pero hay algo que pesa más que velas, flores o promesas. La coherencia interna. Hay personas que piden cambio, pero siguen viviendo desde el mismo dolor de siempre. Piden justicia, pero siguen cargando culpas que no sueltan. Piden abundancia, pero se castigan a sí mismos todos los días. La Santa Muerte no castiga eso. Pero tampoco lo puede mover. Lo que ella espera, y casi nadie entiende, es un pequeño gesto interno de rendición, no hacia ella, sino hacia la verdad. No rendirte a perder. Rendirte a dejar de fingir que todo está bien. El momento exacto en que ella actúa. Hay un instante muy específico. No dura mucho. Pero cuando ocurre, el cambio comienza. Es cuando dices, ya no sé cómo hacerlo solo. No como queja. No como drama. Sino como reconocimiento. Ese momento es poderoso porque rompe el orgullo del sufrimiento. Muchos devotos se acostumbraron a sobrevivir, a aguantar, a cargar. Y sin darse cuenta, hicieron del dolor su identidad. La Santa Muerte actúa cuando ya no necesitas demostrar nada. Cuando no pides para impresionar. Cuando no prometes desde el miedo. Cuando no rezas para negociar. Cuando simplemente dices, aquí estoy. Así soy. Así me duele. Lo que cambia después. Después de este acto, no siempre pasa algo espectacular de inmediato. Pero algo se acomoda. Una llamada llega. Un pensamiento cambia. Una decisión aparece. Una carga se siente más ligera. Y sobre todo,
dejas de sentirte solo. Muchos devotos creen que la Santa Muerte solo actúa afuera, quitando enemigos, abriendo caminos, cerrando peligros. Pero su acción más rápida es interna. Ella te devuelve claridad. Y con claridad, las decisiones cambian. Y cuando tus decisiones cambian, tu destino empieza a moverse. Esto no lo enseñan porque no vende miedo. No asusta. No amenaza. Pero transforma. Y apenas estamos tocando la superficie, porque hay una segunda parte de este acto, una que casi nadie se atreve a hacer y que acelera aún más su respuesta. Sigamos entonces, porque lo que viene es aún más profundo, y para muchos devotos puede ser la primera vez que entienden por qué la Santa Muerte no había actuado como esperaban. Hasta ahora hablamos del primer acto, la honestidad cruda, sin máscaras. Pero eso solo abre la puerta. Lo que hace que ella cruce de inmediato es lo que viene después. La segunda verdad que casi nadie se atreve a mirar. La mayoría de los devotos vive cansada. No solo físicamente, cansada del alma. Cansada de luchar. Cansada de esperar. Cansada de prometer que todo va a mejorar. Y aquí aparece algo que casi nadie acepta. Muchos no están bloqueados por mala suerte, enemigos o energías externas. Están bloqueados por lealtades invisibles al dolor. Sí, suena fuerte, pero es real. Personas que crecieron viendo sufrir a sus padres. Personas que aprendieron que amar es aguantar. Personas que creen, sin decirlo, que si les va bien están traicionando su historia. La Santa Muerte detecta eso al instante. Por eso hay devotos que rezan con fe, pero siguen atrapados en el mismo ciclo. No porque ella no quiera ayudar, sino porque el alma aún no ha dado permiso para cambiar. El gesto que acelera su intervención. Aquí viene algo que casi nadie hace frente al altar. Después de ser brutalmente honesto, hay que hacer esto. Renunciar, aunque sea por un momento, a la identidad del que sufre. No es olvidar lo vivido. No es negar el dolor. Es decir algo como: Santa Muerte, ya no quiero vivir solo desde lo que me pasó. Santa Muerte, no quiero que mi historia termine igual. Santa Muerte, estoy dispuesto a vivir distinto, aunque me dé miedo. Esto mueve algo muy fuerte. Porque muchas personas piden cambio, pero internamente dicen, esto es lo único que conozco. Y la Santa Muerte no obliga. Ella acompaña, cuando ve disposición real. ¿Por qué esto es tan poderoso? Porque en ese instante haces algo que el destino reconoce, rompes un contrato invisible. El contrato de aguantar todo. El contrato de siempre perder. El contrato de vivir en modo supervivencia. Y cuando ese contrato se rompe, la energía se mueve rápido. No desde el castigo. No desde el miedo. Sino desde el orden. La Santa Muerte es orden. Orden entre lo que sientes, lo que piensas y lo que decides. El silencio que ella escucha. Aquí hay algo aún más fino. Después de decir esas palabras, no pidas nada de inmediato. Esto casi nadie lo sabe. Quédate en silencio. No silencio incómodo. Silencio presente. Ese silencio es un mensaje poderoso que dice, confío lo suficiente para no llenar el espacio con ansiedad. Muchos devotos hablan y hablan porque tienen miedo de que, si se callan, nada pase. Pero la Santa Muerte escucha mejor cuando no hay ruido. En ese silencio, ella observa algo clave, si estás dispuesto a recibir, no solo a pedir. Lo que empieza a cambiar sin que lo notes. Después de esto, comienzan señales sutiles. Cambian tus reacciones. Te alejas de algo que antes tolerabas. Te das cuenta de una verdad que siempre evitaste. Empiezas a decir no donde antes decías aguanto.
Esto también es su acción. Porque no siempre actúa quitando cosas de golpe. A veces actúa dándote el valor que te faltaba. Y ese valor, aunque no parezca milagro, cambia vidas. Muchos devotos confunden milagro con espectáculo. Pero la Santa Muerte trabaja con movimientos internos que alteran el rumbo completo. La parte que casi nadie quiere aceptar. Hay un momento incómodo en este proceso. Un momento donde te das cuenta de algo duro. Algunas de las cosas que te duelen, ya no están ahí por destino, sino por costumbre. Y cuando ves eso, duele. Pero también libera. La Santa Muerte no viene a destruirte. Viene a despertarte. Por eso su acción inmediata no siempre es lo que pediste, sino lo que necesitas para dejar de repetir la misma historia. Y aún falta algo más. Algo que, cuando se hace, crea un vínculo diferente con ella. Un vínculo que no se basa en miedo, sino en respeto profundo. Sigamos, porque ahora entramos en una parte que casi ningún devoto ha escuchado sin filtros, y que puede sacudirte por dentro. La verdad que incomoda, pero libera. Hay algo que la Santa Muerte observa con mucha atención, y casi nadie habla de ello, la forma en que te hablas cuando nadie te escucha. No frente al altar. No cuando rezas. Sino cuando estás solo, cansado, frustrado, derrotado. Muchos devotos aman a la Santa Muerte, pero se tratan a sí mismos con dureza, desprecio y culpa. Se dicen en silencio. No sirvo. Siempre me pasa lo mismo. No merezco algo mejor. Así me tocó vivir. Y aquí viene algo fuerte, la Santa Muerte no puede elevar un camino si la persona se empuja sola hacia abajo todos los días. No porque ella no quiera, sino porque hay una contradicción interna constante. El acto invisible que casi nadie hace. Este es uno de los secretos menos hablados. Después de la honestidad, después de renunciar a vivir solo desde el dolor, viene algo más simple, pero más poderoso. Dejar de maldecirte a ti mismo. No de golpe. No perfectamente. Pero conscientemente. La Santa Muerte actúa con rapidez cuando nota que alguien deja de atacarse internamente. Porque cada pensamiento de desprecio hacia ti mismo es como cerrar una puerta que ella intenta abrir. No lo hacen a propósito. Lo hacen por costumbre. Y cuando un devoto se da cuenta de esto, algo cambia de inmediato. Lo que la Santa Muerte realmente protege. Muchos creen que ella protege casas, trabajos, caminos, personas. Y sí, lo hace. Pero hay algo que protege con especial cuidado, la dignidad del que ya sufrió demasiado. Cuando ve a alguien que ha sido golpeado por la vida y aún así sigue adelante, ella no exige perfección. Exige respeto hacia uno mismo. No orgullo. No arrogancia. Respeto. Decir internamente, no fue fácil, pero sigo aquí. No todo salió bien, pero no me voy a destruir por eso. Ese cambio interno es una señal muy clara para ella. El momento en que la energía se acelera. Hay un punto exacto donde todo empieza a moverse más rápido. Es cuando dejas de pedir solo para salir del problema y empiezas a pedir para no volver al mismo lugar. Eso es madurez espiritual. Y la Santa Muerte responde rápido a eso. Porque ya no estás pidiendo desde la desesperación, sino desde la conciencia. Muchos devotos dicen, Santa Muerte, sácame de esto. Pero pocos dicen, Santa Muerte, enséñame a no repetir esto. Cuando esa frase nace de verdad en tu interior, algo se ordena. El miedo que aparece justo antes del cambio. Aquí viene algo que casi nadie advierte. Antes de que la Santa Muerte actúe de forma clara, aparece miedo. No miedo externo, miedo interno. Miedo a soltar.
Miedo a cambiar. Miedo a dejar atrás lo conocido, aunque duela. Muchos confunden ese miedo con una señal negativa. Pero no lo es. Es la antesala. Es el momento en que el alma se da cuenta de que la vida ya no será igual. Y la Santa Muerte no empuja. Observa. Si ve que, a pesar del miedo, sigues adelante, ahí es cuando su presencia se vuelve firme. Lo que ella no hace, aunque se lo pidas. Esto también es importante entenderlo. La Santa Muerte no hace el trabajo interno por nadie. No decide por ti. No vive por ti. Pero cuando ve compromiso real, cuando ve coherencia entre lo que dices y lo que estás dispuesto a cambiar, ella respalda con fuerza. Respaldar no siempre es dar. A veces es quitar. Quitar personas. Quitar hábitos. Quitar caminos que ya no llevan a nada. Y eso, aunque duela, es protección. La señal más clara de que ya te escuchó. No es un sueño espectacular. No es una visión. No es un milagro inmediato. La señal más clara es esta. Dejas de sentirte perdido, aunque el problema siga ahí. Hay calma dentro del caos. Hay firmeza dentro de la incertidumbre. Y eso no nace de la mente. Nace de la presencia. Todavía falta algo más, algo que conecta este proceso con una acción concreta en el mundo real, una acción sencilla, cotidiana, que sella todo lo anterior. Sigamos, porque ahora entramos en una parte muy delicada, una que casi ningún devoto se ha detenido a observar con honestidad y que explica por qué la Santa Muerte actúa de inmediato en unos. Y en otros parece guardar silencio. Lo que ella observa cuando nadie más lo hace. La Santa Muerte no mide tu fe por lo que dices frente al altar. La mide por cómo enfrentas tu vida diaria cuando nadie te está mirando. Cuando te tratan mal. Cuando te fallan. Cuando te toca elegir entre lo fácil y lo correcto para ti. Ahí está la clave. Muchos devotos creen que ella actúa solo cuando uno está en crisis extrema. Pero la verdad es esta. Ella actúa con mayor rapidez cuando ve coherencia entre lo que pides y lo que toleras. Y esto duele aceptarlo. Porque hay personas que piden paz, pero viven rodeadas de conflicto por costumbre. Piden respeto, pero permiten humillaciones por miedo a quedarse solos. Piden un cambio, pero siguen eligiendo lo mismo porque ya saben cómo duele. La Santa Muerte no juzga eso. Pero tampoco lo contradice. El punto exacto donde todo se define. Hay un momento silencioso, casi invisible, donde el destino se inclina hacia un lado u otro. Es cuando decides no reaccionar como siempre. No responder desde la rabia. No volver a callar lo que duele. No aceptar lo que te apaga. Ese pequeño acto cotidiano, que nadie aplaude, que nadie ve, es una señal enorme para la Santa Muerte. Le dice: estoy listo para vivir distinto. Y cuando ella recibe ese mensaje, se mueve. No con ruido. No con espectáculo. Con precisión. El error de esperar señales grandes. Muchos devotos se frustran porque esperan señales claras, visibles, contundentes. Pero la Santa Muerte trabaja primero en lo sutil. Ella cambia tu manera de percibir, tu forma de decidir, tu tolerancia al dolor innecesario. Y cuando eso cambia, el mundo externo empieza a acomodarse. Primero lento, luego más evidente. Pero solo si no saboteas el proceso. El sabotaje más común y menos hablado. Aquí viene algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Algunos devotos, cuando sienten que algo empieza a mejorar, se asustan. Porque mejorar implica responsabilidad. Implica sostener lo bueno. Implica dejar de vivir solo desde la herida.
Y entonces vuelven al caos conocido. Discuten donde ya no había conflicto. Regresan a personas que ya habían soltado. Toman decisiones impulsivas. No porque quieran fallar, sino porque el dolor antiguo se siente seguro. La Santa Muerte observa eso con mucha atención. No se va, pero se detiene. Porque entiende que aún hay miedo a vivir mejor. El tipo de compromiso que ella sí responde. No es prometer cosas grandes. No es jurar lo imposible. Es algo más sencillo y más real. Comprometerte a no traicionarte cuando más te necesites. Eso es poderoso. Decir, no me voy a abandonar otra vez. No voy a negar lo que siento para encajar. No voy a quedarme donde ya no hay respeto. Cuando esa decisión se vuelve firme, aunque tiemble, la Santa Muerte responde. Porque ahí ya no hay contradicción. Hay alineación. Lo que empieza a desaparecer sin darte cuenta. Cuando este proceso avanza, algo curioso sucede. Ciertas personas se alejan solas. Algunas situaciones se caen sin esfuerzo. Caminos que antes parecían cerrados se abren de forma inesperada. No es casualidad. Es limpieza. La Santa Muerte no siempre añade cosas nuevas primero. A veces retira lo que ya no debe estar. Y aunque al inicio duele, después entiendes. El silencio que ya no asusta. Hay un punto donde el silencio deja de ser miedo y se convierte en calma. Ya no necesitas señales constantes. Ya no dudas de cada paso. Ya no sientes que todo depende de ti. Sientes acompañamiento. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no cargas solo. Y aún falta una parte más, la más sencilla de todas, la que ocurre fuera del altar, en un gesto cotidiano que parece pequeño, pero que para la Santa Muerte vale más que 1000 promesas. Sigamos, porque ahora entramos en el punto más olvidado, el que casi nadie relaciona con la acción inmediata de la Santa Muerte, y sin embargo es el que termina de activar todo lo anterior. El gesto cotidiano que pesa más que cualquier ritual. Este gesto no ocurre frente al altar. No necesita velas. No necesita palabras sagradas. Ocurre en la vida diaria, cuando nadie te ve, cuando no estás pensando en ella. Y es este. Elegirte a ti en un momento pequeño donde antes siempre te traicionabas. Aquí es donde muchos devotos se quedan cortos sin saberlo. Porque rezan con el alma abierta, pero en lo cotidiano siguen negándose. Siguen diciendo sí cuando quieren decir no. Siguen callando cuando algo los hiere. Siguen postergándose como si su vida pudiera esperar. La Santa Muerte observa eso con más atención que cualquier rezo. ¿Por qué este gesto es tan poderoso? Porque demuestra algo que ella valora profundamente. Autorrespeto en acción. No palabras bonitas. No discursos espirituales. Acción real. Cuando un devoto empieza a respetarse en lo pequeño, aunque le tiemble la voz, aunque sienta culpa, aunque tenga miedo de perder algo, ahí ocurre un cambio inmediato en la energía. Es como decirle sin palabras. Mi vida también importa. Y cuando eso se establece, ella protege con más fuerza. El dolor que aparece justo aquí. Este punto no es cómodo. Y es importante decirlo. Cuando empiezas a elegirte, aparece incomodidad. Personas que se molestan. Situaciones que se tensan. Viejas dinámicas que ya no funcionan. Muchos interpretan esto como un retroceso. Pero no lo es. Es el reajuste. La Santa Muerte no mantiene estructuras que se sostienen solo porque tú te sacrificas. Si algo se cae cuando te respetas, nunca fue estabilidad, fue carga. La prueba silenciosa. Aquí viene algo que pocos reconocen.
Antes de que ella actúe de forma más visible, aparece una prueba muy sutil. Una situación parecida a una vieja herida. Una persona que vuelve. Una tentación de reaccionar como antes. No es castigo. Es confirmación. Es la vida preguntándote: ¿de verdad cambiaste o solo hablaste de cambiar? La Santa Muerte observa esa respuesta. Si vuelves a lo mismo, ella no se va, pero espera. Si eliges distinto, aunque sea incómodo, aunque sea imperfecto, ahí su presencia se vuelve firme. El tipo de ayuda que llega después. Después de este punto, la ayuda cambia de forma. Ya no es solo alivio momentáneo. Empieza a ser dirección. Aparecen ideas claras. Decisiones que antes parecían imposibles. Oportunidades que llegan sin forzarlas. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque tú ya no estás en guerra contigo. Y eso lo cambia todo. La Santa Muerte y el merecimiento. Hay una verdad que casi nadie dice en voz alta. Muchos devotos no se sienten merecedores de una vida mejor. No porque sean malos, sino porque han sufrido demasiado. Y el sufrimiento prolongado confunde. Hace creer que el dolor es lo normal y la calma algo ajeno. Cuando la Santa Muerte ve que alguien empieza a aceptar la calma sin culpa, sin sabotearla, sin buscar el conflicto, ella respalda. Porque ya no hay rechazo interno. El cambio más silencioso y más real. Hay un momento en que te das cuenta de algo simple. Ya no le pides desde la desesperación. Le hablas desde la confianza. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no dudas de su presencia. Ese es un punto de no retorno. Y aún no hemos llegado al final, porque falta entender qué ocurre cuando un devoto sostiene este cambio en el tiempo, y por qué ahí la Santa Muerte comienza a actuar de formas que muchos llaman milagros, pero que en realidad son consecuencias de una alineación profunda. Sigamos, porque ahora entramos en una etapa que casi nadie reconoce cuando está ocurriendo, y por eso muchos devotos no se dan cuenta de que la Santa Muerte ya empezó a actuar, aunque no sea de la forma que esperaban. Cuando la Santa Muerte empieza a reordenar tu vida. Hay un momento muy particular en este camino. No es dramático. No es espectacular. Pero es decisivo. Es cuando tu vida comienza a reordenarse sin que tú lo fuerces. No porque todo mejore de golpe, sino porque ciertas cosas ya no encajan. Conversaciones que antes tolerabas, ahora te cansan. Ambientes que antes soportabas, ahora te pesan. Personas que antes te atraían, ahora te confunden. Y muchos devotos se asustan en esta fase. Piensan, ¿por qué me siento así si estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué ya no disfruto lo que antes sí? La respuesta es simple y profunda, ya no eres el mismo por dentro. La Santa Muerte no cambia tu vida sin cambiarte primero. Y cuando tú cambias, el entorno debe ajustarse. El vacío que aparece antes de lo nuevo. Aquí hay algo que casi nadie te advierte. Antes de que lo nuevo llegue, aparece un vacío. No vacío de tristeza, sino de referencias. Lo viejo ya no sirve, pero lo nuevo aún no se define. Es un espacio incómodo. Y muchos devotos, por miedo, llenan ese espacio con lo de siempre: drama, conflicto, relaciones tóxicas, decisiones impulsivas. Pero los que resisten ese vacío, aunque no entiendan nada, son los que ven a la Santa Muerte actuar con más fuerza después. Porque ese vacío no es abandono. Es preparación. Es espacio. La paciencia que ella sí recompensa. No la paciencia pasiva. No la de aguantarlo todo. Sino la paciencia consciente. La de decir, sé que algo se está acomodando, aunque no lo vea.
La Santa Muerte responde a esa paciencia porque demuestra confianza real, no fe desesperada. Muchos devotos rezan desde el apuro. Pocos confían sin exigir. Y cuando alguien confía sin exigir, ella se mueve sin resistencia. El cambio en la forma de pedir. En este punto, algo curioso sucede. Ya no le pides que te salve. Le pides que te guíe. Ya no dices, quítame este problema. Dices, muéstrame qué hacer con esto. Ese cambio es enorme. Porque pasas de víctima a participante de tu propio destino. Y la Santa Muerte no camina delante de quien se niega a caminar. Camina junto a quien ya decidió avanzar. La ayuda que llega disfrazada. Aquí viene algo muy importante. La ayuda no siempre llega como solución directa. A veces llega como una conversación incómoda. Una verdad que duele aceptar. Una pérdida que libera. Una decisión que ya no puede seguir postergando. Muchos devotos rechazan esa ayuda sin saberlo. Porque esperaban alivio inmediato, no transformación. Pero la Santa Muerte no hace parches. Hace ajustes profundos. El momento en que te das cuenta de algo clave. Hay un instante muy claro, aunque silencioso, donde piensas. Si esto hubiera pasado antes, me habría destruido, pero ahora puedo sostenerlo. Ese pensamiento no es casual. Es señal de que algo dentro de ti se fortaleció. No endurecido. Fortalecido. Y eso es una de sus mayores bendiciones. La protección que ya está activa. En esta etapa, la protección ya está funcionando, aunque no la llames así. Te das cuenta por qué. Ciertos problemas no te alcanzan. Ciertas personas ya no pueden manipularte. Ciertos errores ya no se repiten. No porque seas perfecto, sino porque estás más consciente. Y la conciencia es una forma de protección. Lo que todavía falta entender. Muchos devotos creen que aquí termina el proceso. Pero no. Aquí es donde comienza una relación distinta con la Santa Muerte. Una relación que ya no se basa solo en pedir, sino en caminar alineado. Y aún hay algo más, algo muy sutil, algo que ocurre cuando el devoto deja de preguntarse cuándo va a actuar, y empieza a vivir como si ya estuviera acompañado. Eso cambia todo. Sigamos, porque ahora entramos en uno de los puntos más misteriosos y menos comprendidos, incluso entre devotos antiguos. Aquí es donde muchos sienten algo distinto, pero no saben ponerle nombre. Cuando dejas de buscar señales, y te conviertes en una. Llega un momento, muy silencioso, en el que ya no estás pendiente de si ella te respondió o no. No porque dejaste de creer, sino porque algo dentro de ti se acomodó. Sigues teniendo problemas. Sigues viviendo dificultades. Pero ya no te sientes desamparado. Y ahí ocurre algo profundo. Empiezas a actuar como alguien que ya no está solo, aunque nadie más lo note. Hablas distinto. Decides distinto. Te mueves distinto. No desde la soberbia. Desde la calma. La Santa Muerte reconoce eso de inmediato. Porque ya no estás pidiendo desde la carencia, estás caminando desde la presencia. El cambio que los demás notan antes que tú. Aquí pasa algo curioso. Otras personas empiezan a decirte cosas como: te noto diferente. Antes reaccionabas distinto. No sé qué cambió, pero te veo más firme. Y tú no sabes qué responder. Porque no hiciste nada grande. Pero hiciste algo esencial, dejaste de abandonarte. La Santa Muerte actúa con rapidez cuando alguien deja de perderse a sí mismo en medio del caos. El respeto que ella establece a tu alrededor. Hay una forma de protección que casi nadie menciona. No es que desaparezcan los problemas.
Es que ya no te atraviesan igual. Personas que antes te pasaban por encima, ahora se detienen. Situaciones que antes te arrastraban, ahora no avanzan. No porque te volviste duro, sino porque estás centrado. Y el centro impone respeto, incluso sin palabras. La Santa Muerte no solo protege cuerpos y caminos. Protege posiciones internas. Cuando ve que alguien ocupa su lugar con dignidad, ella sostiene ese lugar. El cansancio que desaparece sin explicación. Muchos devotos notan algo extraño en esta etapa. No es que su vida se vuelva fácil, pero ya no se sienten tan cansados. El cansancio del alma empieza a aflojar. Porque gran parte del agotamiento no venía del problema, sino de la lucha interna constante, dudar, culparse, resistirse, castigarse. Cuando eso se detiene, la energía vuelve. Y la Santa Muerte trabaja mejor cuando no hay resistencia interna. La fe que ya no necesita demostrarse. Aquí la fe cambia de forma. Ya no necesitas probarle nada a nadie. Ya no necesitas convencerte repitiendo palabras. La fe se vuelve tranquila, sólida, silenciosa. Y esta fe, la que no grita, es la que ella escucha con más claridad. Porque no nace del miedo, sino del reconocimiento. El instante en que entiendes algo clave. Hay un pensamiento que aparece, casi como un susurro. No todo depende de mí, pero tampoco soy una hoja al viento. Ese equilibrio es poderoso. Porque ya no cargas con todo, pero tampoco te entregas a la pasividad. Caminas. Y la Santa Muerte camina con quienes caminan. La ayuda que llega sin que la pidas. En este punto, empiezan a pasar cosas que no solicitaste. Un problema se resuelve solo. Una oportunidad aparece sin buscarla. Un conflicto se disuelve porque ya no engancha contigo. Y ahí muchos devotos se sorprenden. No porque ocurra algo mágico, sino porque ocurre sin angustia. Eso es señal clara de acción. El miedo que ya no manda. Todavía hay miedo. Pero ya no decide por ti. Antes, el miedo guiaba tus pasos. Ahora solo acompaña y se queda atrás. La Santa Muerte no elimina el miedo. Te enseña a no vivir arrodillado ante él. Y eso es libertad. Lo que está por revelarse. Aún falta algo, algo que casi nadie sostiene en el tiempo, y por eso pocos llegan a experimentar la forma más profunda de su intervención. ¿No es un ritual? No es una promesa. No es un sacrificio. Es una forma de vivir. Y cuando un devoto la integra de verdad, la Santa Muerte ya no actúa solo de vez en cuando. Empieza a estar presente de manera constante. Sigamos, porque ahora vamos a tocar el punto más frágil de todo este camino, ese lugar donde muchos devotos, sin darse cuenta, rompen la constancia justo cuando la Santa Muerte estaba más cerca. El retroceso que casi nadie nota. Esto no pasa por falta de fe. No pasa por desobediencia. No pasa por hacer algo mal. Pasa por algo mucho más humano. Volver a desconfiar de uno mismo. Cuando las cosas empiezan a ordenarse, cuando el dolor ya no aprieta igual, cuando la vida deja de golpear tan fuerte, aparece una voz interna muy peligrosa. Seguro esto no va a durar. Algo malo va a pasar. Mejor no me ilusione. Esa voz no es intuición. Es memoria del sufrimiento. Y muchos devotos la confunden. ¿Por qué esta duda frena la acción? La Santa Muerte no se aleja cuando dudas. Pero se detiene cuando vuelves a vivir como si nada bueno pudiera sostenerse. Porque ahí ocurre una contradicción interna, por fuera sigues creyendo, pero por dentro vuelves a cerrarte. No por maldad. Por protección. Muchos aprendieron que esperar algo bueno es peligroso.
Que confiar duele. Que relajarse trae castigo. La Santa Muerte entiende eso, pero no puede avanzar si tú vuelves a vivir encogido. El autosabotaje más silencioso. Aquí hay algo que pocos reconocen. Cuando todo empieza a mejorar, algunos devotos vuelven a personas que ya no los respetan. Toman decisiones impulsivas por si acaso. Se meten en conflictos innecesarios. Abandonan lo que les estaba haciendo bien. No porque quieran destruir lo bueno, sino porque lo bueno les resulta desconocido. El caos es familiar. La calma no. Y la Santa Muerte observa ese momento con mucha atención. La pregunta que define el proceso. Hay una pregunta que no se dice en voz alta, pero que el alma responde con acciones. ¿Estoy dispuesto a sostener una vida mejor, o solo quería salir del dolor? Esta pregunta lo cambia todo. Porque salir del dolor es un alivio. Pero sostener algo mejor es un compromiso. Y no todos están listos al mismo tiempo. La forma en que ella te acompaña aquí. La Santa Muerte no castiga el retroceso. No se ofende. No retira su presencia. Pero cambia su forma de actuar. Si ve que vuelves atrás por miedo, ella espera. Espera a que tú decidas de nuevo. Porque este camino no se empuja. Se elige. El detalle que marca la diferencia. Aquí hay algo muy sutil, pero poderoso. Los devotos que logran sostener la constancia no son los más fuertes, ni los que menos sufren. Son los que hacen esto. Cuando aparece la duda, no la obedecen automáticamente. No la pelean. No la niegan. Simplemente no la dejan decidir. Siguen con lo que estaban construyendo, aunque tiemblen, aunque no estén seguros. Y eso, para la Santa Muerte, es una señal enorme. La confianza que no hace ruido. En este punto, la confianza deja de ser una emoción y se convierte en una postura. No dices, confío. Vives como alguien que confía. Sigues adelante. No te escondes. No te abandonas. Y ahí la Santa Muerte retoma el movimiento. No con prisa. Con firmeza. El momento donde muchos se sorprenden. Hay un instante, tiempo después, en el que miras atrás y piensas. Si hubiera vuelto atrás ese día, hoy estaría en el mismo lugar. Ese pensamiento no llega por orgullo. Llega por claridad. Y esa claridad es una de las formas más profundas de su acción. Lo que todavía falta revelar. Aún hay algo más, algo que explica por qué algunos devotos sienten que la Santa Muerte siempre está, no solo en crisis, no solo en momentos extremos. Tiene que ver con una elección diaria muy simple, tan simple que muchos la pasan por alto, pero que mantiene abierta la conexión sin esfuerzo. Sigamos, porque ahora entramos en una comprensión que muy pocos devotos alcanzan, y cuando lo hacen, algo cambia para siempre en su relación con la Santa Muerte. Cuando dejas de pedir protección y empiezas a vivir protegido. Hay un punto en el camino donde ya no te despiertas pensando, ¿y si hoy pasa algo malo? No porque seas ingenuo. No porque todo esté perfecto. Sino porque dejaste de vivir a la defensiva. La Santa Muerte no protege solo quitando peligros. Protege cuando te ayuda a no colocarte más en el lugar del golpe. Y esto es algo que casi nadie entiende. Muchos devotos piden protección, pero siguen caminando hacia donde siempre los lastiman. Siguen explicándose de más. Siguen justificando faltas de respeto. Siguen cargando culpas que no les pertenecen. La Santa Muerte observa eso en silencio. La protección que nace desde dentro. Hay una forma de protección que no se nota, pero es la más fuerte de todas. Es cuando ya no persigues lo que te rechaza.
Ya no fuerzas lo que no fluye. Ya no te quedas donde tu alma se encoge. En ese punto, la mayoría de los peligros pierden acceso a ti. No porque desaparezcan del mundo, sino porque tú ya no estás disponible para ellos. Eso es protección activa. Y la Santa Muerte trabaja mejor cuando no tiene que rescatarte del mismo lugar una y otra vez. El cambio en tu energía diaria. Aquí ocurre algo muy concreto. Tu energía deja de estar dispersa. Ya no estás pensando todo el tiempo en defenderte, en anticiparte, en sobrevivir. Empiezas a estar más presente. Y cuando estás presente, ves cosas que antes no veías. Intenciones ocultas. Oportunidades reales. Señales claras. La Santa Muerte no siempre te advierte con sueños o símbolos. A veces te da claridad inmediata. Y esa claridad te ahorra dolores enormes. El respeto que se instala sin exigirlo. En esta etapa, algo curioso pasa con las personas. No porque tú impongas límites agresivos, sino porque ya no te mueves desde la necesidad, los demás empiezan a tratarte distinto. Algunos se acercan con respeto. Otros se alejan sin conflicto. No hay lucha. Hay ajuste. Y ese ajuste es una forma silenciosa de protección. El cansancio que ya no vuelve igual. Muchos devotos dicen algo así: antes estaba agotado todo el tiempo, ahora no tanto. Y no es porque tengan menos problemas. Es porque dejaron de gastar energía en batallas internas inútiles. Cuando ya no te traicionas, cuando ya no te culpas por existir, cuando ya no te obligas a aguantar. La energía regresa. La Santa Muerte no te da fuerza extra. Te ayuda a dejar de perderla. El miedo que se vuelve información. Aquí el miedo cambia de función. Antes te paralizaba. Ahora te informa. Ya no manda. Avisa. Y tú decides. Eso es madurez interna. Y la Santa Muerte responde muy bien a la madurez, porque ya no tiene que intervenir de forma brusca. El punto donde muchos no regresan atrás. Hay un instante claro, aunque sencillo, en el que te das cuenta de algo. Pase lo que pase, ya no voy a volver a abandonarme. Esa frase, aunque no la digas en voz alta, es un compromiso poderoso. Y cuando ese compromiso se sostiene, la relación con la Santa Muerte cambia de nivel. Ya no es solo ayuda en crisis. Es acompañamiento constante. Lo que empieza a ocurrir después. Después de este punto, las decisiones difíciles se vuelven más claras. Los errores ya no te destruyen. Los tropiezos ya no te sacan del camino. No porque seas invencible, sino porque estás alineado. Y la alineación reduce el caos. La Santa Muerte y el destino. Aquí es donde muchos devotos entienden algo grande. La Santa Muerte no cambia tu destino como un golpe de suerte. Lo cambia cuando tú cambias tu forma de habitar tu vida. Y cuando eso pasa, ella ya no necesita actuar de inmediato. Porque su acción ya está ocurriendo todo el tiempo. Pero aún no hemos llegado al punto final. Falta entender qué pasa cuando un devoto empieza a influir positivamente en otros sin proponérselo, y por qué ahí la Santa Muerte abre caminos que antes parecían imposibles. Sigamos, porque ahora entramos en una etapa que casi ningún devoto imagina, y cuando ocurre, muchos no entienden por qué la Santa Muerte comienza a actuar no solo en su vida, sino alrededor de ellos. Cuando tu cambio empieza a tocar a otros. Hay un punto muy silencioso en este camino donde algo curioso sucede, sin proponértelo, tu forma de estar en el mundo empieza a influir en los demás. No predicas. No aconsejas. No intentas salvar a nadie. Simplemente actúas distinto. Y eso se siente.
Personas cercanas comienzan a confiar más en ti. Alguien te pide consejo, aunque antes no lo hacía. Otros se calman cuando estás presente. Incluso hay quienes se alejan, porque ya no pueden manipularte. Esto no es casualidad. Cuando un devoto deja de vivir desde la herida, se vuelve un punto de equilibrio. Y la Santa Muerte protege con especial fuerza a quienes se convierten en eso. Porque ella cuida a quienes no buscan protagonismo. Hay algo que la Santa Muerte valora profundamente, la humildad silenciosa. No la humildad de agachar la cabeza, sino la de no necesitar reconocimiento. Cuando ve a alguien que ha sufrido, ha cambiado, y aún así no se cree superior, ella fortalece su camino. Porque ese tipo de persona no daña. No arrastra. No impone. Y en un mundo lleno de caos, eso es raro y valioso. La protección que se expande sin pedirla. En esta etapa, muchos devotos notan algo extraño. Situaciones peligrosas parecen evitarte. Conflictos que podrían haberte alcanzado, no lo hacen. Decisiones ajenas que antes te afectaban, ahora pasan lejos. No porque seas invisible, sino porque ya no vibras en el mismo punto. La Santa Muerte no solo protege cuerpos, protege frecuencias de vida. Cuando alguien cambia su forma de habitar el dolor, deja de atraer ciertas experiencias. Y eso es acción pura. El peso que ya no cargas. Aquí ocurre algo muy profundo. Dejas de sentirte responsable de todo. Dejas de cargar problemas ajenos como si fueran tuyos. Dejas de intentar salvar a quien no quiere cambiar. Y esto, para muchos devotos, es liberador, pero también da miedo. Porque durante años su identidad fue el que aguanta, el que ayuda, el que siempre está. Soltar eso se siente como perder algo. Pero no lo es. Es recuperar tu lugar. Y la Santa Muerte responde cuando ve que alguien ocupa su lugar sin culpa. El tipo de calma que asusta al principio. Hay una calma que no es euforia. No es felicidad exagerada. Es una calma firme. Y al principio, asusta. Porque no estás acostumbrado a vivir sin drama constante. Sin urgencias emocionales. Sin sobresaltos innecesarios. Muchos devotos, en este punto, piensan, algo raro pasa, antes mi vida no era así. Pero eso no es vacío. Es estabilidad naciendo. La Santa Muerte y la estabilidad. Pocos hablan de esto, pero es clave. La Santa Muerte no solo acompaña en el caos. También sostiene la estabilidad cuando ésta empieza a aparecer. Porque la estabilidad requiere valentía. Valentía para no sabotear. Valentía para no volver atrás. Valentía para sostener lo bueno sin culpa. Y no todos están listos para eso. El momento en que te vuelves menos reactivo. Aquí se nota otro cambio claro. Las provocaciones ya no te arrastran igual. Los comentarios no te hieren como antes. Las traiciones ya no te rompen. No porque no duelan, sino porque ya no definen quién eres. Eso es madurez emocional. Y la Santa Muerte actúa con especial cuidado alrededor de personas maduras, porque ya no necesitan lecciones duras para aprender. El respeto invisible del destino. Hay algo que muchos no saben. El destino respeta a quienes se respetan. Cuando ya no te expones innecesariamente, cuando ya no caminas hacia el mismo abismo, cuando ya no repites patrones por inercia. El destino cambia de tono contigo. Y la Santa Muerte es guardiana de ese equilibrio. Lo que empieza a sentirse diferente. En esta etapa, el devoto suele sentir algo muy claro. Ya no vive esperando el golpe. Ya no duerme con el alma en guardia. Ya no camina con el corazón encogido. Sigue siendo humano.
pero ya no vive quebrado. Y eso es una transformación real. Sigamos, porque ahora entramos en un territorio que muy pocos devotos identifican cuando ya están dentro, y por eso muchos no se dan cuenta de que la Santa Muerte ya está actuando de la forma más profunda posible. Cuando los milagros dejan de parecer milagros. Llega un momento en el que pasan cosas buenas, y ya no te sorprenden como antes. No porque no las valores, sino porque empiezan a sentirse naturales. Un problema se resuelve sin drama. Una puerta se abre sin lucha. Un peligro se evita sin tensión. Y piensas, así debía ser. Eso es una señal enorme. Porque el verdadero milagro no es lo extraordinario, es cuando lo bueno deja de sentirse ajeno. Muchos devotos viven años creyendo que lo positivo es algo raro, pasajero, prestado. Cuando la Santa Muerte empieza a actuar de fondo, lo bueno ya no se vive con culpa ni con miedo a perderlo. Se vive con presencia. El cambio invisible en tu relación con la vida. Aquí ocurre algo muy sutil. Antes sentías que la vida te empujaba. Ahora sientes que dialoga contigo. No siempre te da lo que quieres. Pero casi siempre te muestra por dónde no ir. Y eso es una forma muy alta de protección. La Santa Muerte no te evita todas las caídas. Te evita las que ya no necesitas vivir. Y eso solo pasa cuando el aprendizaje interno ya ocurrió. Cuando dejas de pedir pruebas. En esta etapa, algo curioso sucede. Ya no le pides señales. Ya no le pides confirmaciones. Ya no le pides que te demuestre nada. Porque ya lo sientes. La relación deja de ser, ¿estás conmigo? Y se convierte en, sé que estás. Ese cambio es silencioso, pero definitivo. La tranquilidad que no depende de resultados. Aquí hay algo muy profundo. Empiezas a estar en paz incluso cuando no todo está resuelto. No resignación. No conformismo. Paz. La paz de saber que, pase lo que pase, no vas a perderte a ti mismo en el proceso. La Santa Muerte actúa con más fuerza cuando ve que ya no te rompes por cada resultado. Porque ya no estás atado al miedo. El destino empieza a responder distinto. Hay algo que pocos notan, pero que es real. Cuando un devoto deja de vivir desde la urgencia, el destino deja de ponerle pruebas urgentes. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque ya no necesitas sacudirte para despertarte. La Santa Muerte no insiste donde ya hay conciencia. El silencio que ahora es compañía. Antes, el silencio asustaba. Ahora, acompaña. Ya no sientes que el silencio es abandono. Es presencia sin ruido. Y esta presencia no exige rituales constantes. No necesita dramatismo. No necesita demostrar fe. El momento en que algo se asienta para siempre. Hay un instante, no sabes cuándo, en el que te das cuenta de algo simple y poderoso. Ya no estoy esperando que mi vida empiece. La vida ya está ocurriendo. Con dificultades, sí. Con retos, también. Pero ya no está suspendido en la espera. Y eso es una bendición enorme. La Santa Muerte y la vida cotidiana. Aquí se revela algo que casi nadie dice. La Santa Muerte no quiere que vivas obsesionado con ella. Quiere que vivas. Que comas con calma. Que descanses sin culpa. Que tomes decisiones con dignidad. Que no te castigues por existir. Cuando ve eso, no necesita intervenir con fuerza. Porque su trabajo ya está hecho. Lo que aún falta comprender. Aún así, hay un último nivel que casi nadie alcanza conscientemente. No porque sea difícil, sino porque requiere algo que muchos olvidaron cómo hacer. Agradecer sin miedo a que todo se pierda.
No agradecer desde la superstición. No agradecer para asegurar. Agradecer desde la certeza tranquila. Pero ese es un punto tan delicado, tan profundo, que merece ser entendido con cuidado. Sigamos, porque ahora entramos en el nivel más silencioso y más poderoso de todos, uno que casi nadie reconoce como devoción, pero que para la Santa Muerte vale más que cualquier promesa. Cuando agradece sin miedo a perder. La mayoría de los devotos agradece con el corazón apretado. Agradece, pero con temor. Agradece, pero mirando de reojo al destino. Como si decir gracias fuera tentar a la suerte. Como si disfrutar lo bueno fuera provocar que se lo quiten. Y aquí está una verdad que pocos se atreven a mirar. El miedo a perder bloquea más que la falta de fe. La Santa Muerte lo sabe. Por eso su acción más profunda comienza cuando un devoto aprende a agradecer sin tensión. No agradeces para asegurar. No agradeces para protegerte. Agradeces porque reconoces. Reconoces que, a pesar de todo lo vivido, sigues de pie. Sigues respirando. Sigues caminando. Y eso no es poco. El agradecimiento que cambia el vínculo. Aquí ocurre un cambio muy fino. Dejas de decir, gracias por no abandonarme. Y empiezas a sentir, gracias por acompañarme. La diferencia es enorme. Porque ya no hablas desde el miedo al abandono, sino desde la certeza de presencia. La Santa Muerte responde con una calma profunda a ese tipo de agradecimiento. Porque ya no hay negociación. ¿Hay relación? El descanso que llega al alma. Muchos devotos no recuerdan cuándo fue la última vez que descansaron de verdad. No dormir, descansar por dentro. Cuando agradece sin miedo, el alma baja la guardia. Ya no está esperando el golpe. Ya no está anticipando el dolor. Y en ese descanso interno, la Santa Muerte actúa con más libertad. Porque ya no hay resistencia. La culpa que se disuelve. Aquí se rompe algo muy antiguo. La culpa por estar bien. Muchos devotos cargan una culpa silenciosa, culpa por reír, culpa por disfrutar, culpa por no estar sufriendo como antes. Como si el dolor fuera una deuda eterna. La Santa Muerte no honra esa culpa. Honra la dignidad. Cuando ve que un devoto se permite estar bien sin castigarse, ella sostiene ese bienestar. No para quitar el dolor del mundo, sino para que no te destruya por dentro. El agradecimiento que no se dice en palabras. En este punto, agradecer ya no es una frase. Es una forma de vivir. Cuidas tu cuerpo un poco más. Te hablas con menos dureza. Te alejas de lo que te apaga. No fuerzas lo que no es. Eso es agradecimiento encarnado. Y la Santa Muerte lo reconoce al instante. El cambio en la forma de pedir, si es que pides. Aquí pasa algo curioso. Cuando pides, ya no lo haces desde la urgencia. Pides con claridad. No dices, arréglalo todo. Dices, muéstrame el siguiente paso. Y ese tipo de pedido recibe respuesta rápida. Porque no nace del miedo, sino de la conciencia. El momento en que el pasado pierde poder. Hay un instante, casi imperceptible, en el que el pasado deja de mandar. No desaparece. Pero ya no dirige. Recuerda sin romperte. Piensa sin hundirte. Miras atrás sin quedarte ahí. Y eso es libertad interna. La Santa Muerte no borra el pasado. Te enseña a no vivir dentro de él. La acción más silenciosa de todas. Aquí está una verdad muy profunda. La Santa Muerte actúa de forma inmediata cuando un devoto deja de necesitar que ella actúe para sentirse completo. No porque ya no la necesites, sino porque ya no estás vacío. Y desde ese lugar, todo fluye distinto.
Las decisiones pesan menos. Los errores enseñan más. Los aciertos se disfrutan sin culpa. Lo que empieza a sentirse como destino. En esta etapa, la vida empieza a sentirse correcta. No perfecta. No ideal. Correcta. Como si, por fin, estuvieras en tu lugar. Y ese sentimiento no viene de afuera. Viene de alinearte por dentro. La Santa Muerte no empuja a nadie a su destino. Acompaña a quien decide habitarlo. Lo que aún no voy a cerrar. Aún queda algo más, algo muy concreto, muy humano, muy cotidiano. Una acción simple que, cuando se hace desde todo lo anterior, provoca movimientos inmediatos en la realidad. No es ritual. No es promesa. No es ofrenda tradicional. Es una elección diaria tan pequeña que muchos la pasan por alto. Y sin embargo, esa elección es la que termina de sellar el vínculo. La acción final, la más simple y la más poderosa. Después de todo lo que has escuchado, la acción que lo sella todo no es grande, no es dramática, no es visible para los demás. Es esta. Vivir un solo día completo sin traicionarte. Solo uno. No perfecto. No espiritual. No ideal. Un día en el que no te obligues a aguantar lo que ya sabes que te daña. No te hables con desprecio. No te niegues descanso cuando lo necesitas. No digas y por miedo. No te castigues por sentir. Un día en el que te trates como alguien que merece estar aquí. Eso es todo. Porque este día lo cambia todo. Porque ese día no es simbólico. Es real. Y la Santa Muerte responde a lo real, no a lo prometido. Ese día le muestra algo muy claro. Ya no vivo solo desde el miedo. Y cuando ella ve eso, actúa. No como premio. No como favor. Actúa porque el camino quedó despejado. Lo que suele pasar después, aunque no lo relaciones. Después de ese día, algo se aclara. Algo se mueve. Algo se cae. Algo llega. A veces de inmediato. A veces poco a poco. Pero siempre con sentido. Porque ese día rompiste el último bloqueo, el abandono hacia ti mismo. El error que debes evitar después. Aquí viene algo importante. No intentes repetir ese día con obsesión. No lo conviertas en ritual. No te presiones. Solo recuerda cómo se sintió. Y vuelve a eso cuando lo necesites. La Santa Muerte no exige constancia perfecta. Exige verdad sostenida. El vínculo que queda establecido. Después de esto, la relación cambia. Ya no la buscas solo cuando duele. Ya no la llamas solo desde la urgencia. La sientes presente en lo cotidiano. En una decisión bien tomada. En un límite puesto a tiempo. En una calma inesperada. En un no que te salva. Eso también es ella. La fe que ya no se rompe. Esta fe no depende de resultados rápidos. No se cae con un tropiezo. No se pierde con una duda. Porque no está basada en promesas, sino en experiencia interna. Y esa fe es firme. El verdadero acto inmediato de la Santa Muerte. Aquí está la verdad final. La Santa Muerte actúa de inmediato cuando un devoto deja de vivir como si su vida no importara. Ahí no espera. Ahí no prueba. Ahí no retrasa. Porque cuando tú te colocas en tu lugar, el destino se acomoda. No necesitabas saber más rituales. No necesitabas más secretos externos. Necesitabas recordar algo que el dolor te hizo olvidar. Tu vida también es sagrada. Cuando vives desde ahí, la Santa Muerte no llega, ya estaba contigo. Y ahora lo sabes. Gracias,
de corazón, por haberte quedado hasta el final de este mensaje. No fue casualidad que llegaras hasta aquí. Si estas palabras tocaron tu alma, dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque cada contenido está hecho con fe, respeto y esperanza para quienes caminan bajo la protección de la Santa Muerte. Te invito a que comentes tu experiencia, lo que estás viviendo, lo que te duele o aquello por lo que hoy estás luchando. Tu historia puede ser luz para otra persona que ahora mismo se siente sola. Comparte este video con tu familia, con tus amigos o con alguien que esté pasando por los mismos problemas y necesita una señal. Y si tu fe es auténtica, si de verdad confías y te comprometes a realizar una acción sincera por la Santa Muerte, por pequeña que sea, escribe en los comentarios la palabra, confío. Esa palabra es un acto, una promesa y una puerta abierta. Que la Santa Muerte te cubra, te guíe y te dé la fuerza que hoy necesitas. Gracias por estar aquí.